Y quiero invitarlo ya a que oremos, ¿verdad? Vamos a ver nuestro tema. Vamos a estar hablando por algunos domingos sobre temas de la familia, ¿verdad? Estamos dándonos cuenta que el ataque del enemigo está haciendo contra las familias, trayendo desintegración, trayendo ataduras a través de los vicios, ¿verdad? Trayendo ataduras sexuales. Y nos damos cuenta aún que hay mucho secuestro de jovencitas, ¿verdad? De jóvenes que están siendo atraídos a buscar, hermano, servir a los carteles, ¿verdad? Antes nuestros héroes eran, bueno, en mi tiempo era Super Ratón, ¿verdad? ¿Quién más? Usted que es de mi Supercam, ¿verdad? Eran nuestros héroes, ¿verdad? Ya en el tiempo de, pues de ustedes ya son otro tipo, ¿verdad? Pero hoy los héroes de los jóvenes o de la juventud son los narcotraficantes. Entonces, pues nos damos cuenta que está completamente quebrada nuestra sociedad, ¿verdad? En cuanto a las cuestiones familiares. Y vamos a orar a Dios y a pedirle al Señor que nos ayude. ¿Cuál es el propósito de esto? Que usted aprenda, apunte para que cuando usted atienda familias, ¿verdad? Puede ser su propia familia, sus amigos, sus compañeros, usted pueda enseñarles, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Biblia enseña en cuanto a la familia, en cuanto a la responsabilidad de nosotros como padres? Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra y por tu bendición. Señor, por permitirnos llegar a tu casa. Este es el lugar que tú has escogido para que cada uno de nosotros, Señor, podamos rendirte alabanza, gloria, gratitud, Señor, podamos darte honor. Pero también es el lugar donde tú, Señor, has escogido que podamos llegar y que cada uno de nosotros podamos, amado Señor, dar, Dios mío, Señor, oído a tu palabra para aprenderla, para ponerla y guardarla en nuestros corazones y ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas y poder aconsejar a los que nos rodean. Te damos la gloria y la honra y declaramos bendición y que tú tienes, Señor, este momento en tus manos. Atamos todo espíritu de estupor y lo echamos fuera de nuestra vida en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Aleluya. Y nuestra base bíblica es Mateo 20, versículo 20 en adelante. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. La mamá de los hijos de Zebedeo, de verdad, de Juan y de Jacob, se llamaba Salomé. Dice verso 21, y él le dijo: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro, dice, a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado, dice, por mi Padre. Entonces nosotros nos damos cuenta que había una mujer, ¿verdad?, llamada Salomé, y Salomé era la tía de Jacobo perdón, la tía de Jesucristo, ¿verdad? Y María la tía de Jacobo y la tía de Juan. Entonces Salomé, ¿verdad?, quería que sus hijos estuvieran, dice, ¿verdad?, cuando ya estén allá en tu reino, en el cielo, que uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda. Y podemos ver dos cosas, ¿no? La primera es que, pues, pensó que por ser familiar, pues que tenía vara alta con el Señor, ¿verdad? Pero también podemos ver el otro lado, que era una petición que yo creo que cualquiera de nosotros como padres tendría, ¿verdad? Que sus hijos estuvieran en bendición, que sus hijos estuvieran en un lugar de honor. Eso es lo que todos nosotros como padres perseguimos. Aunque Marcos, ¿verdad?, capítulo 10, verso 35, dice que los que se acercaron fueron ellos, ¿verdad? Pero ahí solamente hay que ver, ¿verdad?, cuál es la situación o la diferencia. Pero el meollo del asunto es que ella quería que sus hijos ocuparan un lugar de honor, un lugar donde fueran bendecidos y prosperados. Entonces, por eso nosotros como padres tenemos que tener el mismo deseo. Nosotros debemos desear que nuestros hijos sean prosperados, que les vaya bien en la vida y que no tengan, ¿verdad?, que padecer, ¿verdad?, o que nosotros seamos ya viejos y veamos que están necesitados, ¿verdad?, que no tienen trabajo, que no tienen casa, ¿verdad?, que la esposa se les fue o el marido las dejó. No queremos eso, queremos que todo se haga como dice la Biblia, ¿verdad?, en bendición. Pero el Señor Jesucristo, de una manera muy respetuosa, ¿verdad?, le dice: mira,
no es así, ¿verdad? Para que alguien ocupe un lugar de honor hay 3 características. Y entonces les menciona, ¿verdad? Que las características que hay, ¿verdad? Dice, número 1 es, tienen que morir a sí mismos. Para que te vaya bien en la vida, tienes que morir a tus deseos. A tus deseos, ¿verdad? De tomar atajos fáciles, el camino más corto, de engañar a los demás. Después les dice una segunda cosa, ¿verdad? Tienen que vivir una vida de autosacrificio. Es decir, cuando enseñamos a nuestros hijos que la bendición viene por el sacrificio hacia otros, por el sacrificio al estudio, por el sacrificio a la obediencia, entonces la bendición tarde que temprano va a venir a la vida de nuestros hijos. Y la tercera cosa, ¿verdad? Es que pues la verdadera grandeza, las verdaderas posiciones no se miden, hermano, en cuanto a cuántos contactos tengo, ¿verdad? O cuántas personas me pueden poner, no. El verdadero servicio, la verdadera grandeza se mide en cuanto a tu servicio. Cuando eres una persona que sabes servir a otros, una persona servicial, entonces no hay otra cosa que nos esté preparada más que la grandeza, ¿verdad? Dice por ahí, lo dijo uno de los rectores de la Universidad Autónoma de México hace muchos años, que el que no sirve para servir, no sirve. Entonces, no importa la posición que tengamos. ¿Quieres darte cuenta que esa persona ha sido puesta por Dios? Lo primero que se va a caracterizar en esa persona es su servicio hacia otros, el deseo de ver por la vida de los demás. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que Dios nos ha puesto en el lugar correcto y que Él nos ha engrandecido. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos el deseo de ayudar, de bendecir la vida de los que nos rodean. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que en la Biblia nos habla sobre diferentes padres y madres. ¿Y cuál fue, verdad, la característica de ellos en cuanto a su familia? ¿Dónde pusieron ellos a sus hijos? Porque esa es la pregunta. ¿Dónde hemos puesto a nuestros hijos? Y el primer personaje que nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad?, es, hermano, la vida de una mujer llamada Eva. La Biblia nos habla en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1, lo siguiente, dice que ya habían salido del huerto. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador, ¿qué dice? De la tierra. Entonces la Biblia nos enseña que Eva, la pregunta es, ¿dónde puso Eva a sus hijos? El lugar original que Dios deseaba, donde quería que habitara Adán y Eva, era en el huerto del Edén. Y uno de los significados de huerto es, ¿verdad?, delicia, ¿verdad? Uno de los significados es, hermano, deleite. Entonces Dios quería que la familia viviera en deleite, en delicia, en prosperidad. Pero nosotros vemos que lo que Eva y Adán hicieron fue sacar a sus hijos del huerto. Y así hay padres cristianos que tienen a sus hijos fuera del huerto de Dios. El huerto es figura de la presencia de Dios, del ambiente de Dios, de santidad, de pureza, de integridad, de rectitud, de caminar en la verdad. Entonces nosotros nos damos cuenta que Eva y Adán sacaron a sus hijos del huerto. Entonces nosotros nos damos cuenta que había algunas características, ¿verdad?, en sus hijos. Yo noté algunas, ¿verdad? Lo primero que yo pude ver es que eran ajenos a la presencia de Dios y ajenos a sus bendiciones. Es decir, ellos no tenían por costumbre, ¿verdad?, buscar a Dios y agradar a Dios, excepto, ¿verdad?, Abel. Pero dice la Biblia que la vida de Caín era una vida sin Dios. Y lo más triste es que cuando dice la Escritura que presentaron la ofrenda para Dios, si hay algo que nosotros vemos es que había un hombre ofreciendo, ¿verdad?, una ofrenda en un altar. Había un fuego que, ¿verdad?, estaban esperando, porque antes las ofrendas que eran aceptadas delante del Señor, el fuego caía del cielo y quemaba la ofrenda. Ellos no tenían que encender el fuego. Ahí es donde se daban cuenta si había sido agradable su ofrenda para Dios o no. ¿Sí me explico? Y hoy pasa lo mismo. A veces como hermanos en la familia, habemos hermanos que buscamos a Dios con todo nuestro corazón y el fuego de Dios ha descendido sobre nuestras vidas. Primero para purificarnos y quitarnos lo carnal, lo desobediente, y después para encendernos, ¿verdad? Para que seamos hombres y mujeres piadosos, devotos de buscar al Señor, ¿verdad? Temerosos del Señor. Pero lo más triste es que en las dos escenas
nunca vemos la presencia de papá y de mamá ofreciendo, acompañándolos a ofrecer su sacrificio. Es decir, ellos tampoco amaban a Dios con todo su corazón. Y son esas familias que hoy en día vemos que vienen a la iglesia cada que pueden o ya cuando les llueve en su milpita, pero no se acuerdan de Dios. O sea, vienen cuando les va mal o cuando hermanos están pasando por algún problema, ¿verdad? O se quedaron sin trabajo, sin comer. Es cuando ellos vienen a buscar a Dios. No tienen la intención de tener una relación y una amistad con el Señor. Entonces nosotros vemos dónde pusieron ellos a sus hijos. Cuando un padre o una madre saca a sus hijos del huerto, de la presencia de Dios, de buscar a Dios, de tener devoción, temor, amor por Dios, pues las consecuencias es que se hacen fratricidas, ¿verdad? Que es cuando un hermano mata a su propio hermano. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que este es el primer hogar, lamentablemente el primer hogar en la historia bíblica que nos enseña que prefirieron estar fuera del huerto que dentro del huerto. Entonces por eso nosotros debemos meditar dónde tenemos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Dónde tenemos a nuestros hijos? Me acuerdo de un hermano, un pastor, estaba predicando y estaba recordando que cuando él llegó a la adolescencia no quería ir a la iglesia. Y entonces dice que se levantó el domingo y le dijo a su mamá: oye mami, pues la verdad es que no quiero ir a la iglesia, no tengo ganas de buscar a Dios, no me gusta ir a la iglesia, ¿verdad? Y dice que su mamá lo vio y le dijo: ¿sabes qué? Me da gusto que seas una persona sincera, qué bueno que eres sincero. Qué bueno que abres tu corazón y que me dejas ver que, pues, que tú no amas a Dios, que me dejas ver tu necesidad. Dice: yo creí que me iba a decir, ¿verdad? No, pues sigue durmiendo y te quedas en la iglesia. Dice, ahora te paras, te arreglas y te vas a la iglesia, si no te vas a perder en el infierno, ¿no? Entonces él muestra, ¿verdad?, cómo su mamá no le toleró, no le solapó el no buscar a Dios. Porque un padre que, hermano, no le enseña a su hijo a buscar a Dios, hermano, va a lamentarse en el futuro. Y después vemos a otra mujer, ¿verdad?, muy importante en la historia hebrea, ¿verdad? Cuando decimos que Agar era sierva de Abraham, casi siempre nos imaginamos a la chacha, ¿verdad?, con chanclas toda chorreada, las patas llenas de polvo. No, la historia dice que esta mujer era, ¿verdad? Algunos comentaristas bíblicos dicen que era hija de Faraón, una de las hijas de Faraón. Algunos otros dicen que era una mujer de alcurnia en Egipto, ¿verdad?, porque no le podían dar a Abraham, que lo consideraban un rey, no le podían dar cualquier cosa, sino que le daban lo mejor de sus siervos, de sus siervas. ¿Sí me explico? Entonces, Agar no era ninguna ignorante, no era, ¿verdad?, una pobretona, no, Agar no era eso. Agar era una mujer, ¿verdad?, que había vivido en el palacio de Faraón y que sabía qué era la vida del palacio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué hizo Agar. Dice: se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y los dio a Agar, y poniéndoselo sobre el hombro, y le dio al muchacho y la despidió, y ella se fue y anduvo errante. ¿Por dónde? Por el desierto de Berseba. Y el agua en el odre se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Y ella se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, más o menos 50 metros, porque dijo: que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz, dice, y lloró. Entonces, si nosotros vemos la vida de Agar, Agar viene a ser figura de la jovencita que se metió con un hombre casado, que sus papás le dijeron: te va a ir mal, pero ella dijo: no, a mí no me va a ir mal. Él dice que me quiere y que va a dejar a su esposa. Y vemos muchos hogares formados por madres solteras. Y dice la Escritura que cuando, esta no era la primera vez que ella era echada de la casa, dice que la primera vez que fue, dice que como menospreció a su señora, comenzó a hacerle groserías. Y dice la Biblia que como la situación ya era muy tensa, dice que salió huyendo, ¿verdad? Entonces vemos a una mujer que no le gusta enfrentar sus responsabilidades en la vida. Y lamentablemente cuando vemos a las madres solteras, por lo regular, son madres irresponsables. ¿Por qué? Porque le dejan la carga de sus hijos a sus papás, a su mamá o a su papá. Y lamentablemente los papás no saben que ese no es el principio de Dios.
Entonces nosotros nos damos cuenta que ella era una madre irresponsable. No le gustaba enfrentar su realidad. ¿Cuál era la realidad la primera vez que ella salió de la casa? Es que ella no quería sujetarse al estilo de vida de sus señores. Entonces nosotros nos damos cuenta que hay madres solteras que no les gusta sujetarse a la autoridad. Siempre que ven, hermano, alguien con autoridad, ya sea el profesor, ya sea, hermano, al policía, ya sea a quien sea que tenga un nivel de autoridad, siempre están en contra de la autoridad. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo esto fue una de las cosas que a ella, a ella le afectó, y entonces ella sacó, ¿verdad? O propició que su hijo saliera de un palacio, porque aunque Abraham no tenía un palacio, pero vivía como rey. Entonces, ¿cuáles son las características de una madre irresponsable, que no le gusta someterse a la autoridad? Yo anoté varias aquí. Uno, dice sentirse incomprendida. Es que aquí no me entienden. Dos, dice sentirse maltratada, porque le piden que lave los trastes, porque le piden, ¿verdad?, que ordene su cuarto. Y dice que eso es maltrato, ¿verdad? Y le dicen los papás, ¿verdad? Es que no te estoy golpeando, no, es que es maltrato psicológico. Bien listos hoy los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Dice que también era, o se sentía despreciada, se sentía ignorada. Y la realidad es que no, porque dice la Biblia que Abraham, al saber que iba a tener un hijo y que su esposa no podía tener hijos, hermano, le dio un trato especial. O sea, ella tenía ojos distorsionados, enfermos. Y dice que también, ¿verdad?, sentía que se le trataba con injusticia. Entonces, por eso esas madres solteras pues salen de su casa y salen gritando, ¿verdad?, a sus padres: no te necesito, yo puedo sola. A ver cómo me las arreglo. Pero ¿cuál fue la cuestión? Ya una vez siendo mamá, ¿dónde puso a su hijo? Dice el versículo 14, dice, y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y el desierto hemos enseñado que es figura, ¿verdad?, de la soledad, es figura de la tristeza, es figura de la frustración. Entonces nosotros nos damos cuenta que hay padres que tienen en ese estado a sus hijos. Estado de frustración, estado de soledad. Y por eso hoy los jóvenes, ¿verdad?, llegan a su casa y se meten al cuarto, cierran la puerta y se encierran en una esquina, ¿verdad?, a vivir solos. Y los padres los ven, pero no se dan cuenta que tienen una necesidad. Esas personas que se encierran en sus cuartos y todo el día están ahí y no salen, si ellos comienzan a picarle a ciertas amistades con la misma necesidad, van a acabar suicidándose, hermano. Por eso nosotros nos damos cuenta cómo es necesario que nosotros saquemos a nuestros hijos del desierto. Que si nosotros la regamos como padres, lo reconozcamos, no evadamos nuestra responsabilidad. No busquemos culpables, porque es muy fácil señalar a fulano, a fulana. Pero yo siempre he tenido presente, porque yo era de esos, que siempre decía: es que tú tienes la culpa, es que no estuviste con nosotros, es que nunca hubo una palabra de ánimo, es que siempre me opresionabas, es que siempre me descalificabas. Pero cuando yo conocí la palabra y me encontré con ese versículo de Pablo que dice: cuando era niño actuaba como niño, pero ahora que soy adulto actúo como un adulto. Entonces, cuando yo era niño, veía las cosas de diferente forma, podía acusar a quien fuera, pero ya que soy adulto me doy cuenta que el que estaba mal era yo, que no era la culpa de las demás personas, y que aun si hubiera sido la culpa de las demás personas, yo tengo la capacidad de decidir cómo quiero seguir adelante en mi vida, si frustrado, en soledad, pensando en todo aquello, o yo quiero cambiar una actitud y decir: no, ya no quiero vivir frustrado, ya no quiero vivir en soledad. Por eso, hermano, una de las características que yo tengo como persona es que me gusta estar cerca de mucha gente, me gusta tener gente en mi casa, me gusta tener amigos, amigas, me gusta convivir con las personas. Porque cuando yo fui niño, pues hermanos, encerrados todo el día en la casa. Y siempre mi mamá decía: cuida a tus hermanas, no se vaya a meter a alguien, no se las vayan a robar, no las vayan a violar. Entonces,
Vivíamos en una soledad. Teníamos todo, sí, sí teníamos todo, pero vivíamos en soledad. Entonces, por eso yo entiendo lo que es ser hijo de una madre soltera, de una madre sola. Entonces, por eso nosotros necesitamos darle una vida diferente a nuestros hijos y enseñarle a las madres solteras que necesitamos actuar de inmediato. Y después vemos a la tercera mamá, Rebeca. Dice la Biblia que era una mujer, ¿verdad?, muy linda, era una mujer sumisa a su marido, era una mujer obediente a su marido, pero también era una mujer, hermano, muy callada. Y no sé si te has dado cuenta que esas mujeres calladas son las más peligrosas. O sea, no dicen nada, pero traen la música por dentro. Entonces dice la Biblia, y Jacob dijo a su madre Rebeca, he aquí Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizá mi padre me palpe y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Aquí viene el meollo del asunto. Pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Solamente obedéceme y ve, dice, y tráemelos. Entonces nos damos cuenta que Rebeca, ¿verdad?, se cuidaba de no ser sorprendida, de que no la cayeran en la maroma, en lugar de hacer lo correcto, ¿verdad? Y a veces así hay mamás, ¿verdad?, que le dicen, no le digas a tu papá. ¿Verdad? Ya me dijiste a mí, no le digas a tu papá. No, pero es que se van. No le digas, yo soy igual que yo soy la autoridad en esta casa. Ahí sí, ¿no? Yo soy la autoridad, yo soy la que manda, ¿no? Yo he oído mujeres que dicen, no, yo sé cómo me lo voy a capotear, tú no te preocupes. Entonces por eso nos damos cuenta que esta mujer, en lugar, hermano, de hacer lo correcto, cuidaba de que no la descubrieran. Entonces, ¿qué vemos que nos enseña esta mujer? Esta mujer le enseñó a su hijo a obtener la bendición a costa de lo que sea. Caiga quien caiga. A quien tenga que pisotear o a quien tenga que destruir o a quien tenga que despojar, eso es lo que esa mujer enseñaba a su hijo. Y nos damos cuenta que sufrió con creces lo que él hizo por obedecer a su madre. Entonces, nosotros nos damos cuenta en la historia cómo Isaac no era tonto, hermano, porque él era el sacerdote de ese tiempo. Él era el que enseñaba la palabra a sus siervos, a sus siervas, a su familia. Entonces, ¿cómo no voy a distinguir, hermano, a alguien que anda en el campo, sudando en el sol, corriendo, cazando, a alguien que está en la casa, ¿verdad? Que se bañó, a lo mejor se echó loción, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿a qué olía realmente Esaú cuando llegaba? A chivo, a sudor, o sea, apestaba. Pero cuando Isaac le dice, ¿verdad? Tus ropas huelen como el huerto del Edén, ¿no? O sea, él no era tonto. O sea, en ese momento él se dio cuenta y dijo, sí, no cabe duda. O sea, Rebeca tenía razón. Porque Rebeca le venía diciendo de tiempo anterior, es que no es Esaú, es Jacob. Entonces él tuvo que doblarse y tuvo que reconocer que no era Esaú a quien Dios estaba escogiendo, era Jacob. O sea, pero no era tonto ni porque estuviera ciego, hermano. Los ciegos ven más que los que tenemos ojos. Entonces nos damos cuenta cómo esta mujer, en lugar de esperarse a que fuera Dios quien obrara, le enseñó a sus hijos a tomar atajos. Y cuando uno toma atajos, hermano, sufre las consecuencias. Y cuando lo hacemos, yo lo he aprendido porque a mí me pasó muchas veces. Yo era alevoso, ventajoso, hermano, un engañador. Entonces, yo me acuerdo ya en mi último tiempo, ya cuando el Señor ya me había tomado para traerme a la salvación, me acuerdo que yo le daba la vuelta a las responsabilidades, a trabajar, a hacer las cosas, ¿verdad?, como todos los demás. Y lo lograba, pero algo pasaba y Dios me volvía a traer al mismo camino. Decía, no, tienes que hacer como todos lo hacen.
hasta que yo tuve que reconocerlo. Dije, sí, o sea, tomar atajos. Por eso yo siempre le aconsejo a mis hijos y a toda la gente, no tomes atajos. No tomes lugares que no te corresponden. Espera que Dios te honre, que Dios te ponga, porque si Él te pone, nadie te va a poder hacer daño ni te va a quitar lo que es tuyo. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos a no pisotear a los demás para obtener lo que quieren o lo que necesitan. Hay que chambear. La cultura del ahorro, la cultura de la buena administración. Ahí está escrito, la cultura de ayudar a la viuda, al huérfano, al anciano, a nuestros padres, al menesteroso, al extranjero. Y ahí está tu cuenta. Y cuando pasan los años, viene, hermano, la retribución de una manera que no nos esperábamos. Por eso David, cuando se veía en el trono, dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? El más pequeño de mi casa. Y luego cuando se le sube al David, se le empezaba a subir, vea que pues era el rey, que era el papá de los pollitos, y entonces Dios le habla en el Salmo y le dice, recuerda de dónde te saqué. Te saqué de los corrales, de detrás de las ovejas que estaban pariendo. O sea, le estaba diciendo, ¿quién eras? No eras nadie, David. Olías a chivo, eras menospreciado, nadie te había visto, nadie te tomaba en serio. Pero cuando llegó tu tiempo yo te honré, yo fui el que te honró. Entonces, esta mujer enseñó a su hijo a tomar su bendición, porque sí era de él, la estaba profetizado. Dice, una lucha habrá, ¿verdad? O hay en tu vientre, ¿verdad? Y el mayor servirá al menor. O sea, ya estaba profetizado, pero quiso tomar atajos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que su hijo salió huyendo, el otro lo amenazó de muerte, y tú puedes leer toda la historia después de esos capítulos. Entonces no fue fácil la vida para Jacob. Él también fue engañado muchas veces. Entonces, por eso nos damos cuenta de la importancia de dónde ponemos a nuestros hijos, qué les enseñamos. Porque después no solo ellos van a llorar, nosotros vamos a llorar con ellos. Y después vemos a una mujer, ¿verdad?, llamada Betsabé, la mamá del rey Salomón. Y Betsabé, dice la escritura, que tenía, hermano, una característica muy importante. Quiero leerte este versículo porque a veces, ¿verdad?, la esposa dice, es que los dos somos, ¿verdad?, los que tenemos la obligación en la casa, no solo yo. No es cierto. El papá, ¿verdad?, lo que hace es, hermano, suplir las necesidades. Al papá le toca poner la disciplina en los hijos, pero a la mamá le toca enseñar, le toca instruir. Dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir, ¿qué dice? Dichos profundos. Dice la siguiente versículo, el 3. Para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y ¿qué? Y discreción. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción ¿de quién? De tu padre. O sea, te va a decir, esto se hace, esto no se hace. Él es el que te tiene que, ¿verdad?, dar los varazos, ¿verdad?, el que te tiene que dar los castigos. Pero dice, y no abandones, ¿qué? La enseñanza de tu madre. Entonces, cuando nosotros vemos estos proverbios, nos damos cuenta que la madre es la encargada de enseñar a los hijos. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo, quien ve a nuestros hijos, pues es la mamá, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de esto. Déjame regresarme porque quiero enseñarte, ¿verdad?, qué es lo que le enseñaron a Salomón, porque el trabajo de David y el trabajo de Betsabé fue enseñar a su hijo, prepararlo porque iba a ser un futuro rey. Entonces dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría.
La palabra hebrea es, hermano, para enseñarle conducta, a portarse correctamente, no a chiquear, no a tolerarle sus arranques de berrinches. No, dice, tienes que instruirlo en sabiduría. Es decir, tienes que enseñarle cuál debe ser la conducta de él en cualquier lugar, ¿verdad? Yo a mis hijos desde chiquitos les decía, ¿verdad? Así te tienes que comportar. Tú me haces berrinche delante de la gente y entonces vas a recibir un golpe de parte mía. Y entonces ya sabían, ¿verdad? Entonces siempre había que instruirlos, que van a venir visitas, van a venir niños. Si vas a sacar tus juguetes, vas a tener que compartirlo con los niños, vas a tener que jugar con ellos y que agarren tus juguetes. Y si te rompen algún juguete, vas a tener que aguantarte. Si no quieres compartir tus juguetes, que los niños te rompan tus juguetes, no saques tus juguetes. Esa es la instrucción de sabiduría. ¿Sí me explico? Entonces, tú los sacas, no los compartes, te los rompes y le pegas al niño, tú sabes cómo te va a ir. Porque te estoy dando dos opciones. Tú decides. Y entonces, ¿verdad? Era como ellos decidían. O sea, porque, y hasta la fecha yo les digo, mira, a mí, pórtate bien, a todos los tres les digo todavía, pórtense bien, porque yo jamás los he ido a avergonzar a sus trabajos. Jamás he ido a avergonzarlos a sus escuelas. Entonces, si yo no me he atrevido a hacer eso, a ponerlos en vergüenza, o sea, jamás les voy a permitir a ustedes que ustedes me pongan en vergüenza por su mal comportamiento. ¿Sí me explico? Entonces, dice que a Salomón le instruyeron, porque iba a ser el rey, hermano. Tenía que tratar con todo tipo de gente, desde la gente más simple hasta la gente más intelectual. Entonces, él no podía maltratar a las personas, no podía ser injusto, no podía ser parcial. Entonces nosotros tenemos la tarea de enseñar a nuestros hijos que en esta tierra son reyes y sacerdotes. Entonces tú no puedes comportarte peor que un mundano, porque a veces hasta hay mundanos que nos enseñan cómo comportarnos. Entonces por eso dice que le instruían en conducta, dice, dice le aprendía sabiduría, después dice instrucción. Estaba diciendo, la palabra que se refiere es a que tenía que aprender a dominar sus instintos. Se le decían, mira, a veces vas a tener ganas de mentir, vas a tener ganas de tomar lo que no te pertenece. Entonces debes dominar tus impulsos, tus deseos. ¿Sí me explico? A mis hijos siempre les enseñamos, en la casa no se toma dinero. Si no te lo has ganado, no es tuyo. Y si tú lo tomas, se llama robar. Entonces, si tú quieres un dulce, si tú quieres un gansito, me lo pides, pero no agarras dinero. Y si lo agarras, no me niegues que lo agarraste, porque aquí en esta casa no hay ladrones. Entonces me acuerdo que uno de mis hijos estaba como de 2 años y medio, 3, ¿verdad? Y había ahí, hermano, como 8 pesos, ¿verdad? Y dice, papá, ¿puedes quitar ese dinero de mi vista? Porque estoy sintiendo la tentación de agarrarlo y ir a comprar en la tienda. Entonces son de esas veces que cuando tú instruyes, hermano, tú les dices, debe haber dominio propio. Aún para discutir, hermano, de verdad a veces se nos olvida, pero tenemos que aprender aún eso, ¿no? Que no explotemos y si lo hacemos, pues pedir perdón, ¿verdad? Porque cuando pedimos perdón, hermano, no hay lugar para el diablo. Y después dice, para discernir dichos profundos, ¿verdad? Entonces, la persona o el hijo reflexionaba todo lo que sus padres le enseñaban y comenzaba a ponerlo por obra. Y después dice, para recibir instrucción en sabia conducta. O sea, le enseñaban a que no tenía que pecar contra Dios, tenía que cuidarse. Tenía que ser temeroso del Señor. Por eso nos damos cuenta que los papás de ellos, hermano, le enseñaban eso. Dice, aprender justicia, juicio y equidad para dar a los simples prudencia, ¿verdad? Entonces le estaba hablando, mira, ahí te vas a encontrar con jóvenes, con niños que son simples. Aquí dice, ¿verdad? Simples, ¿verdad? Gente
sin experiencia, a gente que no le han enseñado, ¿verdad? No le han enseñado. Luego venían mis hijos y decían, no, es que un niño me grita en la escuela, en el kinder, ¿verdad? Ah, mira, es que a ese niño no le han enseñado a decir las cosas como deben de ser. Debes tener tolerancia con él. No te enojes, no le grites tú tampoco, sino decirle, me lo puedes decir en otro tono, de otra manera. O sea, tenemos que enseñarles que va a haber gente difícil muchas veces con las que vamos a convivir en el trabajo, en la escuela, etcétera, aún en la iglesia, hermano. Pero hay que enseñarles a no rebajarnos a ese nivel, sino enseñarles. ¿Por qué? Porque alguien no se dio tiempo para instruirlos, para enseñarlos. ¿Sí me explico? Es como un abrazo. Si no le enseñaron a su casa, por eso no sabe abrazar, no sabe decir gracias. Entonces lo que tenemos que hacer es enseñarlos, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que hizo Betsabé y lo que hizo, ¿verdad?, David. Por eso nos damos cuenta que no todos los hogares, ¿verdad?, fueron hogares con problemas. Y después vemos a la viuda de Naín. Dice la Biblia que su hijo murió. Dice, aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, de aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre. Y ella era viuda y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Dice, y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús lo entregó, dice, a su madre. Y hace ratito, ya tenía esto, pero hace ratito me di a la tarea de buscar qué significa Naín. Y significa belleza o deleite. Pero en realidad las viudas en Israel no podían tener esta experiencia porque eran mal vistas, eran abusadas, extorsionadas, opresionadas, eran menospreciadas. Y déjame decirte que aún en nuestra cultura mexicana, yo me acuerdo que en una familia había una viuda, las veían mal, así como poca cosa, como no vales, ¿no? A los hijos igual. Entonces, cuando yo vi a esta mujer, pude darme cuenta, pues yo fui huérfano, ¿verdad?, de padre. Entonces yo tuve una madre viuda. Entonces yo me daba cuenta que mi madre trabajaba, ella siempre decía, trabajo como burro, ¿verdad?, para darles lo que necesitan. Pero nosotros nos damos cuenta que no fue un descuido intencional, sino fue un descuido porque necesitaba buscar qué darle de comer a su hijo. Pero en ese momento, pues el hijo de la misma manera, ¿no? Sufrió el rechazo, sufrió la soledad. Fue un hijo que no era apreciado, no había palabras de aprecio para él. De qué inteligente eres, que eres muy bueno, eres muy inteligente. No había eso para él. Se descuidó. Y dice la Biblia que lo llevaban unos amigos. Pero lo llevaron al cementerio. Y así hay muchos hijos, que no es el descuido de sus padres, sino tienen que sacar para la papa, tienen que cubrir una renta, los alimentos, la escuela. Perdónenme, pero dice la Biblia que encontraron a los amigos lo llevaron por un mal camino, y dice la Biblia que por la misma razón pues tuvo que morir. Dice que murió el joven. Y dice la Biblia que la mujer iba llorando. Por eso dice la Biblia que se compadeció el Señor, ¿verdad? Muchas gracias, hermano. Dice la Biblia que cuando Jesús pasó por ese lugar, dice que Jesús se compadeció de ella. Dijo, detengan el féretro. Y entonces nosotros
nos damos cuenta cómo Dios, hermanos, es un Dios de oportunidades. Es decir, aunque alguien esté bien muerto, bien perdido, Dios es un Dios de oportunidades. Por eso cuando nosotros vemos hogares que tienen hijos adictos, que tienen hijos atados por el odio, por la amargura, por la inmoralidad, hay gente que a veces ve su condición de ellos, ¿verdad? Y dices que es muy difícil, ¿no? Pero yo siempre pienso y yo veo este pasaje. Dios es un Dios de oportunidades. Se atravesó, vio a una mujer que no era mala, que no fue algo, un descuido intencional, sino que fue que no había otra solución para ella. Nadie se iba a compadecer de ella. Entonces dice la Biblia que lo detuvo, lo resucitó y se lo entregó a su mamá. Y le dijo, no llores más. Y entonces ella entendió que Dios era un Dios de oportunidades. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a la gente. Hay mucha gente que por sus errores, por sus faltas, muchas veces conscientes o inconscientes, o por necesidad, nosotros vemos, hermano, que han perdido a sus hijos, que sus hijos están atados, están atadas. Yo me acuerdo que muchas de las mujeres, yo trabajé en hoteles por mucho tiempo y cuando yo platicaba con las prostitutas, había historias muy tristes, no les había quedado de otra. Otras habían sido robadas de sus casas, tenían hijos, el padrote las tenía, estaban amenazadas, llegaron a matar a alguno de sus propios hijos de ellos. Entonces yo entendí que a lo que ellas se dedican no era por gusto en todas, era una necesidad. Estaban siendo esclavas de eso. Entonces Dios dice que se presentó, tuvo misericordia de ella, tuvo misericordia del muchacho, se lo entregó y entonces dice que la situación cambió constantemente, hermano, para ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener compasión de esas personas y decirles que no está perdida, ¿verdad? Esa es una figura o una ilustración de la salvación de Dios a los que están muertos, a los que parece que no tienen esperanzas. Y después vemos a la siguiente mujer, ¿verdad? La mujer sirofenicia, una mujer que no era del pueblo de Dios, ¿verdad? Dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró, dice, a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera a su hija que echase fuera, dice, de su hija al demonio. Entonces nosotros vemos una mujer que no era del pueblo de Dios, diferentes creencias, diferente mentalidad, diferente, hermano, modo de vida. Ella sabía que inmediatamente iba a ser menospreciada o que le iban a obstruir la cercanía al Señor. Y dicho y hecho, ¿verdad? La Biblia nos muestra cómo los discípulos no la dejaban acercarse. Pero ella tenía solo de una. Dice la Biblia que se necesitaba fe, se necesitaba coraje y arrojo. Y dice la Biblia que le dolía el estado de su hija. No la llevaba, hermano, en sus manos, pero pudiéramos ver la escena de que la llevaba en una forma espiritual, como si la llevara y le dijera, sánala, ayúdala, porque no he podido verla bien. No sabemos si estaba atada por las drogas, si estaba atada por el alcoholismo, no sabemos si se había endemoniado, no sabemos qué era la razón por la cual ella estaba atada, pero dice que era atormentada. Y a su madre le dolió ver la condición de su hija, le dolió ver, hermano, la situación todos los días. Yo siempre he dicho, vivir con un adicto es como vivir en el infierno. Entonces nos damos cuenta cómo esta mujer necesitó de arrojo. No se achicó, sino que tomó valor y fue con el Señor. Y todavía el Señor le dijo, ¿verdad?, que ella no era del pueblo de Dios, pero le dijo, ten misericordia, ¿no? O sea, mi hija es como un perrito, hermano chiquito. ¿Quién no le tiene amor? ¿Quién no le tiene, hermano, misericordia, ¿no? ¿Quién no lo quiere tener en sus brazos? O sea, le estaba diciendo, tú eres un Dios compasivo, misericordioso. No nos menosprecies.
Nos menosprecia la gente por nuestra manera de creer, por nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. No tenemos al mismo Dios que tú tienes, pero yo quiero conocerlo, porque seguro que la había llevado hasta con el hechicero. Y es cuando el Señor se da cuenta de la fe de esta mujer, del deseo de querer ayudar a su hija. Y entonces es cuando, hermano, dice la palabra, y cuando llegó dice que su hija estaba sana, estaba libre del azote del demonio. Entonces nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que le demos esperanza a esas personas. Que hay gente que no ora por las personas porque no son cristianas, o porque tienen un vicio, o porque viven en pecado, y dice, no, no voy a orar por ti. Y esa no es la actitud es que nosotros le digamos que bueno, es el primer paso, que Dios quería tu humildad, que tú reconozcas que no hay nadie más que te pueda ayudar. Cuando a mí vienen personas y me dicen, oiga, me quiero casar, pero no somos católicos, no somos, perdón, cristianos, ¿verdad? Órale, yo te caso. De que te vayas a hincar ante un hombre que ni siquiera es puesto por Dios, de que te vaya a comenzar a decir cosas o empezar a que beses santos o beses cruces, mejor yo te predico la verdad, te pones delante de la presencia de Dios y te bendigo, y ya tú decides aquí, puedes venir y buscar a Dios. Pero ¿por qué condenar a la gente? O sea, no estamos tolerando su pecado, sino le estamos abriendo la puerta para que sepan que en Dios hay misericordia y hay salvación. Entonces, estos son algunos hogares de los que nosotros vemos en la Biblia que, hermano, es la condición de muchos hogares en la actualidad. Entonces nosotros tenemos la encomienda de ayudarles. Si nosotros estamos padeciendo en nuestro hogar, es el momento de decir, no más pérdidas en mi hogar, no más hijos sin Cristo, no más hijas sin Cristo, no más nietos, nietas sin Jesús. Porque hay gente, hermano, que ve a sus hijos, ve su condición, cómo están perdidos, atados, enceguecidos por el pecado. Y no se ponen a orar por ellos. Entonces eso nos deja ver que ellos no aman a sus hijos, los aman de palabra. Pero si realmente los amaran todos los días, harían una oración, hermano, de quebrantamiento, de rompimiento por la vida de los que no son salvos, que están atados por el diablo. Entonces, por eso es importante que nosotros hoy podamos decirle, ayúdanos a cuidar a nuestra familia. Ayúdanos. Ayúdanos a ser ejemplo. Porque ¿con qué autoridad moral podemos decirle a nuestros hijos si nosotros no les damos ejemplo? Entonces vamos a orar, hermanos, y vamos a decirle a Dios que Dios nos